Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad BAO, Kijilat Bnei Adonolam. En esta oportunidad, ¿cierto? Vamos a hablar sobre algunas conexiones entre Purim y Pesaj. Purim y Pesaj. ¿Qué tendrán que ver estas dos fiestas? Ya pasamos, ¿cierto? Purim y nos aproximamos a la fiesta de Pesaj. Pero están tan próximas y caen en una fecha tan similar dentro del calendario que nos debería llamar la atención en realidad. ¿Por qué ambas fiestas están tan juntas? ¿Realmente ocurrieron separadas? ¿Ocurrieron más juntas? ¿Qué es lo que pasaron en aquellos días? Y sobre todo el simbolismo que tiene para nosotros en que estén una tras otra. Cuando nosotros estudiamos, ¿cierto? Las Moadim, las festividades, las estaciones temporales, ¿cierto? Que hay en el calendario, nos damos cuenta de que hay un orden, hay una seguidilla, ¿cierto? De, de relaciones que hay en cuanto al tema agrícola en Israel, ¿cierto? En cuanto a las estaciones, etcétera. Pero aparece luego Purim, Hanukkah, por ejemplo, también, festividades que son posteriores al ciclo de la Torá, y cómo podemos relacionarlas dentro de este calendario que nosotros celebramos. ¿Qué relaciones puede tener para nosotros? Y bueno, de eso vamos a hablar, por lo menos en esta oportunidad. Algunas cosas que nos relacionan la una con la otra para que también nos ayuden a prepararnos, ¿cierto? Para Pesaj. Entonces, en cuanto a estas conexiones, ¿qué podríamos decir? Y ahora vamos, ¿cierto? A analizar un poquito lo que ocurrió entre las dos, em, entre estas dos fiestas, lo que ocurre, ¿cierto? En el fenómeno del calendario, primeramente. Entonces, lo primero que notamos, ¿cierto? Es que en la Torá, ¿cierto? El mes de Nisan, o el primer mes, ¿cierto? O Aviv también se le llama, es el primer mes del año, ¿cierto? Para la Torá, para el pueblo de Israel, ¿cierto? Dice, este mes será el primero para ustedes, el primero de todos. Eso significa que el mes de Adar, que es el que estamos viviendo aún, ¿cierto? En el calendario judío, es el último mes. Después de Adar viene el mes de Nisan o Aviv. Entonces, Pesaj es la festividad que comienza el año. Si bien no comienza el primer día, pero comienza dentro del primer año, cierta mitad de mes, y es la primera celebración del calendario. Por el contrario, cierto, Purim es la última festividad que concluye el año. Entonces, ya de por sí ahí tenemos, cierto, alguna conexión que hay. Una es la última del calendario y la otra es la primera del calendario. Ahora, las dos festividades tienen que ver mucho con lo que es la libertad, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Ambas están enmarcadas en medio de una lucha para, ¿cierto?, redimirse, para librarse de sus opresores, de sus enemigos. Entonces, las dos festividades, tanto al finalizar el calendario como al empezar, están involucradas, ¿cierto?, en temas de libertad. En Pesach, ¿cierto?, tiene que ver esta festividad con salir de una casa de servidumbre, una casa de siervos, como dice la Torá. El Eterno sacó a Israel de una casa de servidumbre, que era Egipto, para buscar un lugar donde servirle, ¿cierto? En el desierto. En cambio, en Purim, esa libertad que ellos estaban buscando tenía que ver con un lugar donde ya residían, que era, ¿cierto?, en medio de Persia. Entonces era un derecho a coexistir en el lugar, ¿cierto? Sin irse del lugar específicamente. De hecho, no estamos hablando en Purim de que los judíos tuvieran intención de volver a Eretz Israel, a la tierra de Israel, sino que querían vivir en medio, ¿cierto? Fuera de Israel, pero poder convivir y poder realmente coexistir con otros pueblos, ya que esto fue un intento de eliminación, ¿cierto? De persecución. Entonces, por un lado, la fiesta de Pesaj lo que trae es una lucha contra
los opresores, que son en este caso, ¿cierto?, los esclavizantes eh, de los egipcios. Ellos que esclavizaron al pueblo, que oprimieron, ¿cierto?, al pueblo, que les pusieron duras cargas. Y la otra lucha que ocurre en la historia de Purim es contra un personaje que divulgó el odio, y ese odio, ¿cierto? Podríamos llamarle un tipo de racismo, xenofobia, ¿cierto? Un odio al que es diferente a uno. Un odio al que tiene otra cultura, al que no se arrodilla, al que no hace lo mismo que todos deberían hacer, ¿cierto? Entonces hablamos de un odio. Un odio. No es que ellos vivían oprimidos, ¿cierto? En Persia, porque no dice eso en la Megilat Esther, sino que realmente sufrieron el odio, la xenofobia, ¿cierto? O el racismo, si lo queremos llamar así. Entonces, si vemos las dos cosas, podríamos tener dos cosas complementarias. Una, la lucha, ¿cierto? Por la libertad de los que nos oprimen. Y otra, la lucha de la libertad por los que no nos dejan vivir en el lugar, ¿cierto?, donde residimos. Una, por los que nos mantienen, ¿cierto?, esclavizados, los que no nos quieren soltar y no nos permiten ser libres. Y otros que, entre comillas, nos permiten vivir en medio de ellos en libertad, pero nos odian. No nos dejan vivir tranquilos. Por mucho que nos digan, pero si ustedes pueden vivir acá, en realidad no pueden vivir tranquilos. Entonces, ahí tenemos algunos contrastes, ¿cierto?, entre una y la otra. Pero no solamente esto, sino que Pesaj, si bien las dos hablan de libertad, Pesaj es una fiesta que está enmarcada en todo lo que tiene que ver con la fe, temas de fe, temas, ¿cierto?, de, digamos, temas religiosos. ¿En qué sentido? En que todo lo que allí ocurre tiene que ver con un significado profundo de la existencia de Dios, de que Dios es quien te libra. Hay una conexión clara, ¿cierto?, en que es 100% parte de la vida de fe, Pesaj, nuestra identidad. Pero, y eso está conectado con un mandato directo de Dios, ¿cierto? Tenemos que hacer esto, esto, otro. En cambio, Purim es una festividad que no la manda Dios, digamos así, ¿cierto? No es que Dios la mandó, no es que Dios la instituyó, y no es que la estableció la Torá, sino que lo establecieron, digamos, las personas en aquel entonces, que sobrevivieron, ¿cierto?, a estos acontecimientos. Entonces podríamos ver como una fiesta, la de Pesaj, muy de la vida de fe religiosa, porque de hecho la Torá dice, este será el primer mes para ustedes porque es el mes de la libertad, donde yo los saqué de Egipto, y celebrarán y recordarán el Pesaj por sus generaciones. En cambio, Purim lo que trae es una recordación de algo que pasó, digamos, sin la intervención precisa de Dios en medio de. Un poco diferente, ¿no? Cómo se vivió. Entonces, y esto se ve claramente porque Pesaj está instituida en la Torah, pero Purim no. Purim no está instituida en la Torah, sino que es una celebración muy posterior, digamos, o posterior. Bueno, en realidad las dos tienen algo en común, que lo vamos a mencionar, pero es posterior, ¿cierto?, a los hechos de la Torá. Y aparte, ¿cierto?, más cosas, porque hay más conexión entre estas. Ambas fechas o festividades, o digamos celebraciones, o digamos hechos históricos, son los que más se han puesto en cuestionamiento en medio del estudio, ¿cierto?, de las escrituras. O sea, usted podrá encontrar lugares donde le dicen, mira, aquí están las pruebas de que el éxodo ocurrió, pero por cada prueba de que el éxodo ocurrió, hay otras pruebas de que el éxodo no ocurrió de la manera en que lo presenta la Torá. Y de la misma manera, la historia de Purim, usted va a decir quienes encuentran para defender, ¿cierto?, la festividad de Purim y dicen estos hechos acontecieron, pero otros van a ver, oye, pero lo que está relatando acá no son hechos históricos. Y pareciera que también hubiesen muchos detractores. En particular en estas dos fechas, hay muchos detractores que dicen que no hay evidencia arqueológica, no hay evidencia histórica, que los hechos están
em, digamos, sobre relatados, es demasiado extenso el relato, no es preciso, hay cosas que no fueron así, no fueron históricas, etcétera. O sea, son dos fechas que tienen mucha oposición en cuanto a su historicidad, ¿ya? Y de hecho, en el caso de Pesaj es hasta algo normal porque son hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, en una época, ¿cierto?, donde realmente eh, ni siquiera existían los registros dentro de Israel como hoy día los hay. O sea, no eran un pueblo instituido en una nación con una lengua a lo mejor tan bien desarrollada que tuvieran, digamos, una cultura muy desarrollada en Egipto. No es como un pueblo que resguardó todo su relato, etcétera, sino que los relatos que hay sobre el Pesaj vienen del siglo quinto. O sea, podríamos decir que ocurrieron mucho tiempo después, 700 años después de que ocurrieron esos hechos, encontramos los textos. O sea, es algo que nos cuentan que ocurrieron ya de la antigüedad de los textos, como 500 años antes de la era común, o antes de Cristo, y de ahí 700, 800 años más atrás, recién ocurrieron los hechos. Entonces, uno podría comprender incluso de que, bueno, aquí puede que sea difícil encontrar pruebas, ¿no? Después, ¿cierto?, de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, muchas de las cosas, ¿cierto?, de la historia de Israel se perdió y fue a parar a Babilonia. Y en Babilonia se reescribió o se volvió a escribir o se recopiló nuevamente. De hecho, esto es como en general. Tenemos que saber que la antigüedad de nuestros textos bíblicos no supera más allá de los escritos que se hicieron en Babilonia. Que ahí es donde se compiló, ¿cierto?, lo que es la Tanaj como tal. No es que las historias vengan de ahí, sino que pueden ser más anteriores, pero ahí es donde se logró escribir, ¿cierto? Porque en Babilonia estaba esa. Se permitió que se escribieran los textos, estos manuscritos, que en Babilonia se permitían mucha libertad, digamos, religiosa. Los pueblos podían tener su fe, sus dioses, todo lo que quisieran. Entonces ahí se volvió a un poco eh, a sentar en la importancia del texto de la historia de Israel, como un libro, por ejemplo. En el caso de Purim es un poco diferente, pero en este sentido es literal. O sea, el texto, según lo que relatan los que han estudiado, es difícil de decir cuándo ocurrió. Porque según lo que relata el mismo texto, los hechos ocurrieron en una fecha donde no pudieron haber ocurrido dentro de la historia. Eh, o sea, si bien se escribió, o estos textos vienen de una época muy similar a cuando ocurrieron los hechos, estamos hablando de que, eh, por ejemplo, no hay una. A ver, son hechos que ocurrieron de los cuales hay muchas dudas. Por ejemplo, nunca Persia tuvo 127 comarcas. Nunca llegó a tener tantas. Entonces, ¿por qué el texto dice tal cosa? O sea, claramente el texto estaba exagerando. El texto de Esther. Hay cierta exageración en ciertos hechos que a los historiadores lo hacen dudar, ¿cierto? Del contenido que está ahí. Si realmente fueron hechos históricos como tales, todo lo que aparece ahí, o hay cierta exageración. Como un libro que en realidad nos trata de contar una historia eh, y darle énfasis, ¿cierto?, a ciertas cosas que ocurrieron. ¿Para qué? Para darle un sentido de integración en la fe de la gente. Bueno, así son varias cosas. Em, por ejemplo, el Éxodo relata el tema de la persecución de los carros del mar, de los carros del faraón, ¿cierto? Y que fueron hundidos. Pero realmente dice que después no pudieron cruzar, no pudieron ir más allá. Pero en ese entonces Egipto gobernaba todo Canaán. Canaán era súbdito, ¿cómo es que se llama? Em, Egipto era, ay, ¿cómo es que se dice este nombre? Pero Egipto gobernaba, era como el rey y el Canaán eran súbditos de Faraón. De hecho, en la historia donde se relatan los hechos del Éxodo, sigue siendo así. Históricamente, más adelante todavía, Canaán era una anexión que tenía Egipto y que Egipto le daba protección a Canaán a cambio de impuestos.
Entonces, hasta ese entonces, uno diría, pero ¿cómo es que no los pudieron perseguir más allá? Si realmente Egipto tenía acceso a todos esos lugares. Eran parte de sus tierras, Canaán. No es que llegó hasta ahí Egipto y se acabó. En ese entonces sí existía más. Llegaba hasta mucho más al norte y estaba muy, muy extendido. Es como muy difícil de comprender que Egipto se haya quedado con los brazos cruzados, ¿no? Dirían algunos. La Torá nos habla de que el punto fueron las plagas, ¿cierto? Los milagros, lo que azotaron a Egipto para que Egipto dejara tranquilo a los hijos de Israel. Pero aún así hay ciertas cosas que salen las inquietudes. Pero lo que destaca, ¿cierto? En el caso de Pesaj es que fue una huida. Fue un movimiento, ¿cierto? Que tuvo el pueblo que tuvo que salir. Y en cambio en Purim está el tema, ¿cierto? De que no hay ningún rey que sea o que haya tenido la extensión territorial que se le asume a Asuero o a Hashverosh. Que hay quienes dicen que es el rey Jerjes I, pero realmente no hay ningún Jerjes I que haya conquistado todo lo que dice ahí que él conquistaba, que él tenía bajo su posesión. Entonces, bueno, no es muy sencillo. Ambas historias tienen mucha pregunta, mucha inquietud de ciertas precisiones históricas, pero hay algo cierto que nos conecta, que ambos relatos se desenvuelven en un periodo que dentro del texto es histórico, pero a la vez no es histórico. ¿A qué nos referimos? Son como relatos que superan su historicidad o su momento, su tiempo. No nos tratan de decir algo que sucedió en aquel entonces, sino algo como que sucede constantemente. Esto es una característica tanto de Pesaj como de Purim. No es que solo en Pesaj tuvimos, ¿cierto?, una lucha por la libertad, sino que en cada generación cada uno debe identificarse, ¿cierto?, con esa lucha por la libertad y por esa fe y reconectarse con Dios, ¿cierto?, para seguir adelante. Y en el caso de Purim, es que prácticamente en cada generación o en un momento histórico donde no se le puede identificar, pero que es mediante el pueblo estando, ¿cierto?, en medio de Persia, en cualquier momento, por así decirlo, ha sufrido cierta odio, ya le han buscado destruir, pero han prevalecido. Y por lo tanto siguen celebrándolo, esto de que han prevalecido por todas las generaciones. No solamente un momento específico. Este año fuimos librados de tal cosa, sino que hay una continuidad, ¿cierto?, en los hechos. No es que sucedieron, sino que siguen aconteciendo. Entonces, la historia de Pesaj nos trata de mostrar cuál fue la lucha y el alcance, em, cuál fue la lucha del pueblo de Israel para ir más allá del alcance de Egipto, que Egipto gobernaba no solamente su tierra, gobernaba todo Canaán. Entonces, ¿cómo superar el alcance del que nos oprime? ¿Cómo realmente conseguir la libertad cuando tenemos un imperio tan grande que en realidad gobierna todo este lugar? Pero ¿cómo nosotros somos capaces de librarnos de nuestro opresor? Y en el caso, ¿cierto?, del libro de Esther, no había, ¿cierto?, donde huir. Porque dice, comienza siendo el libro que él gobernaba en 127 comarcas, o sea, en 127 provincias. Era una extensión muy, pero muy grande. O sea, imagínense, Chile tiene, no sé, pues 13 regiones, 15. Más, ahora tiene. Se me perdió el número. Me han cambiado el número en la historia, pero tenemos, ¿cierto?, una cantidad de regiones, allá ellos tenían muchas más. O sea, no había dónde huir. Entonces, por un lado, en Pesaj, los israelitas tenían que huir de un opresor que también tenía un alcance muy grande, pero en el libro de Esther, los israelitas o los judíos no tenían dónde huir. Estaba por todos lados el imperio persa. Entonces, huir no era la solución. La solución, ¿cierto?, era diferente. La solución para el Pesaj era huir, salir de allí. Pero la solución para Purim era luchar allí. Diferente, ¿no? Entonces, eh,
el Pesaj es una lucha cuando nos tenemos que ir moviendo de un lugar a otro. Y Purim nos habla de una lucha de cuando ya estamos asentados en un lugar, por la libertad, ¿cierto? Luchar por la libertad. Entonces, nos muestra esta lucha por nuestra libertad. Entonces, y aquí me tomo un artículo que leí que me pareció muy interesante, del enlace judío, de que realmente la lucha de Israel en el Pesaj, en el Éxodo, es una lucha dentro de una sociedad porque hay un grupo que se ha querido imponer sobre el otro. Y no le está validando en el fondo que ellos también son un pueblo que pueden vivir, ¿cierto? En un lugar propio. Tratan de hacerles ver como que son, digamos, apátridas, como fuera del contexto, fuera del lugar. Hay un grupo que se ha impuesto sobre el otro, lo ha oprimido. Por lo tanto, se trata de una lucha de reivindicación, como una lucha por la autodeterminación, el del derecho de la autodeterminación, de que nosotros podemos definirnos como quiénes somos, qué pueblo somos, quiénes queremos ser. No que los opresores, entre comillas, nos instauren una agenda sobre quiénes somos nosotros, sino que nosotros tenemos el derecho como pueblo a decir quiénes somos, dónde queremos vivir, dónde queremos estar, cómo queremos servir a Dios. No que otros nos impongan cómo trabajar, cómo hacer esto, cómo esto otro. El derecho por autodeterminarse y decir que nosotros queremos vivir en esta tierra, por ejemplo. Pero en cambio en el libro de Purim ese no es el asunto, sino que el punto es que ellos vivían bien ahí, porque no hay ninguna parte donde dijera que los judíos vivían mal en Persia. Al contrario. El problema, cierto, era el odio que había contra este pueblo, que hubo un complot para exterminarlos porque eran diferentes. No porque los quisieran oprimir viéndolos como inferiores, sino que eran diferentes. No inferiores, sino diferentes. Por lo tanto, tiene que ver con el derecho a coexistir. El derecho a coexistir en un mismo lugar, en un mismo espacio. Y esto, de hecho, nos puede sonar muy contingente a lo que sucede en Israel. Hoy en día hay una lucha, ¿cierto?, para que el mundo reconozca que Israel tiene el derecho a la autodeterminación. A decir, esta va a ser mi tierra, yo voy a vivir acá, aquí establezco mis cosas y yo quiero vivir acá. Pero a la vez, también tiene que haber un derecho a la coexistencia. No solamente pueden vivir, hoy día viven judíos, ¿cierto?, en Israel, sino que viven muchos otros. Digamos, el judío le podemos decir, podemos referirnos a la gente religiosa, pero en realidad toda la gente, ¿cierto? Que viene de esta cultura o esta nación, pero que a la vez incluye los que se han querido adherir a la nación. En cambio también hay árabes y otra gente que también tienen derecho a coexistir en medio de Israel. No merecen ser echados de ahí porque uno diría, no, pues que este es el lugar de los judíos, no tiene nada que hacer un árabe. Israel ha tenido que también entender que así como ellos han luchado por su coexistencia en todos los países donde estuvieron dando vueltas, ¿cierto? En el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en tantos lugares, en Rusia, también tienen que permitir la coexistencia de otros pueblos dentro de su tierra. Y a la vez también que la gente respete su derecho a la autodeterminación. Son hechos que no pueden ser opacados ninguna de las dos cosas. A veces nosotros planteamos los hechos proféticos como que en realidad todo el resto va a desaparecer. Pero la lucha de Israel siempre ha sido en medio de las naciones de no desaparecer. ¿Cómo vamos a hacer para anexar a todos estos que vienen? O cómo las naciones han intentado anexar al judío dentro de sus sociedades cuando le ha tocado emigrar en la historia. Muchos rechazaron a los judíos, los tuvieron con trabajo diferentes, no podían tomar ciertas cosas. Y el pueblo judío siempre ha sufrido esto. Bueno, ¿y qué pasa ahora con el extranjero que reside en medio de Israel? Podríamos llevarlo al campo de la fe. Claro, a lo mejor la lucha, ¿cierto?, por volver
al camino del Eterno, de volver, ¿cierto? Volverse en la Teshuvá, el judío que vuelve a su fe, etc. ¿Y qué pasa con el que no es judío, pero que también quiere vivir en la fe? Con el que no tiene un origen, digamos, judío de Israel, pero que también quiere coexistir en medio de esta nación que es Israel. Y de hecho ahí nos identificamos nosotros también, pues, digamos, los creyentes mesiánicos o seguidores de Yeshua que no tienen raíces judías. Muchos, ¿cierto? A lo mejor algunos tenemos alguna raíz judía, pero no todos. Entonces, ¿cómo coexistir en medio de un cuerpo que tiene judíos que dicen, esta es mi palabra, esta es mi escritura, estos son los textos de Israel, las promesas están hechas para el pueblo de Israel, etcétera? ¿Y cómo coexisten las demás naciones ahí? Entonces son dos fiestas que nos hablan no solo de la identidad propia de Israel, sino también de cómo coexistir en Israel o como Israel para quienes no son parte de también. Porque en Pesaj también dice, el que quiere vivir esto, Pesaj, y es extranjero, tendrá que hacerlo conforme a la misma ley que el nativo. O sea, se circuncidará y hará las mismas cosas que hace el judío o el israelita. No podrá comer del Pesaj si no cumple las mismas condiciones. En el caso de Purim no aparecen muchos extranjeros, ¿cierto? Pero sí aparecen los judíos como extranjeros en una tierra, donde quieren ellos vivir como nativos. Pero en realidad siguen siendo un pueblo con su propia cultura, quieren mantener su cultura, sus cosas, quieren mantener, ¿cierto?, sus diferencias. A la vez, también hay muchos creyentes que llegan a la fe, que no son judíos y no tienen un trasfondo judío, que tienen otra cultura, que a lo mejor al judío, no sé, pues le gusta la música más oriental, pero a lo mejor viene a un creyente que le gusta la salsa. Estoy tocando un tema súper trivial o superficial. Pero ¿cómo hacer que alguien que tiene una cultura totalmente diferente también pueda coexistir en medio de esta nación, de este grupo de fe? Así como los judíos también se enfrentaron a esta situación una tras otra vez. ¿Cómo respetar las diferencias en los creyentes que no son judíos dentro de, digamos, de Israel? O de este Israel que conformamos todos, ¿cierto? En el Mesías. Son cosas que no dejan de ser. Son cosas que están en la contingencia actual, ya sea de Israel o de nuestro grupo o de este movimiento de raíces judías, raíces hebreas, como le llamemos. ¿Cómo no aplastar la cultura de los que llegan a la fe? Porque hay muchos que dirían, no, tienes que adecuarte a la Torá, estás obligado a hacer esto, esto, otro, y si haces cualquier otra cosa, fuera. Estás cancelado o fuera de la Torá. Y hay incluso gente que viene de otras culturas que viene a hacer esa cancelación con gente que viene de afuera, aunque ellos mismos vienen como de afuera y buscan hacer esto. Entonces, son cosas que se tratan hay como una especie de intención de exterminio cultural. Eso le pasó a Israel y eso sigue pasando hoy día en medio de los creyentes, con los nuevos, con los que vienen de afuera. Los que llegan al mundo de la Torá vienen con muchas corrientes diferentes. Entonces, no solamente están luchando con salir de la opresión del mundo, digamos algunos de la opresión religiosa que los tenía sometidos bajo ciertos sistemas, sin conocer a lo mejor el valor de la Torá, de la interpretación bíblica más allá de un sesgo teológico o dogmático. Y esa para ellos es la lucha, ¿cierto? Es la libertad, pero también es la libertad poder coexistir en medio de Israel con todas nuestras diferencias, como seguidores de la Torá, aprendices, pero también en nuestras diferencias. Entonces, la eliminación que quería hacer Amán era una eliminación total. No solo cultural, sino también, no solo física, sino también cultural. Condenar, porque buscar el odio, ¿cierto?, contra un grupo es condenar su cultura. Esto tiene que desaparecer, realmente. Los únicos que intentaron hacer algo así en la historia, aparte de esto, fueron los nazis, ¿cierto? En la época de Hitler. La solución, ¿cómo se llama? El problema, la solución final al problema judío. ¿Cuál era? Eliminarlos totalmente. ¿Cómo vamos a asumirlo en nuestra cultura? Hay que eliminarlo totalmente. Y hay quienes piensan, de hecho, dentro de la fe, que a la gente que viene, a los creyentes que tienen otras culturas, como les pasó a los fariseos, algunos fariseos seguidores de Yeshua,
que decían, si vienen gentiles o viene gente de afuera a creer en el Mesías y tiene otras culturas, hay que eliminar totalmente esa cultura. Tienen que convertirse 100% al judaísmo, si no, no pueden creer, no son salvos. Una eliminación total, como un exterminio dentro del mundo de la fe. En vez de permitir ciertas diferencias culturales y entender de que tiene otra conexión con nosotros, una conexión que no implica que, digamos, que haya una judaización total de la gente. Entonces, estas cosas son bien interesantes analizarlas, ¿cierto? A la luz de lo que ocurrieron ahí en esa época, en lo que sigue ocurriendo hoy día. A la larga de la historia y de la historia de toda la humanidad, siempre ha ocurrido esto. Gente que quiere oprimir a otros, como pasó en Egipto, y gente que quiere exterminar a otros porque no les gusta, los odia, les parecen diferentes y no tienen derecho casi a convivir con nosotros. Deberían desaparecer. O sea, siempre hay una lucha contra los que oprimen y contra y la gente que quiere eliminar a otros. Difícil, ¿no? Entonces, todo esto es el camino de la Torá también, por el camino de las fiestas, el camino del calendario. Partimos por una lucha por, digamos, por la libertad y terminamos en una lucha por una libertad de los opresores y terminamos en una lucha por poder coexistir en medio de este mundo. Una lucha que nunca termina, porque vienen nuevas esclavitudes, vienen nuevos opresores, vienen nuevas luchas, vienen nuevas épocas donde lo que antes se veía bien, ahora se ve mal. Donde antes a lo mejor tener cierto credo era respetable, pero hoy día se ve como algo vilipendiado, ¿cierto? Donde a lo mejor antes, ¿cierto? Ser creyente o referirse a Dios estaba bien, hoy día se ve como algo añejo, antiguo. La lucha por la libertad nunca termina, prácticamente, en un mundo que está cambiando. Por eso es que el relato bíblico de tanto de Pesas como Purim siempre como que es un relato que se tiene que vivir generación tras generación. No basta solamente con celebrarlo una vez, sino que siempre estamos en medio de esta lucha, de esta batalla. Es una lucha por nuestra existencia en el fondo. Lograr nuestra libertad, nuestra autonomía. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos salirnos de las manos de aquellos que abusan del poder con nosotros? De aquellos que abusan con las minorías, etcétera, o del valor de coexistir con otros. Entonces, si en Pesaj el pueblo aprendió a ser una nación constituida, un pueblo, en Purim tuvo que aprender a ser tolerante. Porque así como ellos que querían vivir en medio de Persia, de Babilonia y quizá otros lugares, pues también ellos tenían que tolerar a otros. Entonces, por un lado, tenemos estas dos luchas. En el mundo de la fe, digamos, en el cuerpo del Mesías también. Por un lado, aprender de que somos hijos de Dios, que a través de Yeshua Él nos rescató, etcétera, ¿cierto? Nos libró del pecado y nos hizo parte de una nación, ya con ciudadanos junto con Israel, Baruch Hashem. Tenemos que aprender a ser una nación en conjunto, pero a la parte también tenemos que aprender a ser tolerantes con los que vienen añadiéndose, que a lo mejor no eran parte de la nación, pero se están añadiendo y no son enemigos. No hay que exterminarlos por ser diferentes. No hay que decirle o te judaizas, o te circuncidas, o cumples esto, o estás fuera de la gracia de Dios, o estás fuera de los pactos, etc. Como mucho hoy día se estila. Sino que cómo estos que quieren vivir con nosotros pueden integrarse, sabiendo que la Torá nos dice, no oprimirás al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Y ahí está la clave. No oprimirás al extranjero. No solamente lucharás para vivir como una nación, para tener tu identidad, sino que no oprimirás al extranjero, dice la Torá. Esta es la lucha en la que entramos y en la que terminamos. Primero entramos con una identidad fuerte, pero una vez que tomamos identidad, los que no tienen esa identidad, muchas veces se les rechaza. Se les ve como ajenos. Y muchas veces la gente que tiene experiencia en algo, como tiene un poco más de experiencia, menosprecia al que tiene menos experiencia, lo hace mal, equivocadamente. Entonces, la tolerancia se pierde. Y la libertad también.
Así que hay enemigos que son externos, como en Pesaj, pero hay enemigos que son, digamos, como internos, como en Purim, que podemos ser nosotros mismos. Entonces, em, hay una advertencia detrás de esto que también nos aplica y nos compete a nosotros como creyentes en la fe, de nuestra lucha por nuestros opresores, o digamos, cuando el Eterno vence a nuestros enemigos, no debe transformarse en un triunfo. A ver, em, o sea, tiene que ser un triunfo mesurado. Cuando el triunfo de Pesaj puede traer cántico, alegría, Baruch Hashem, el Eterno nos libra, pero tiene que ser algo mesurado. Porque si bien el Eterno destruye a nuestros enemigos, los enemigos se pueden levantar una y otra vez. Y puede ser que incluso el Eterno haya destruido a nuestros enemigos. Perdón, voy a repetir. Puede ser que el Eterno destruya a nuestros enemigos, pero que nosotros después nos convirtamos en gente como nuestros enemigos. El Eterno nos libre de nuestros opresores, pero el día de mañana es que nosotros seamos los opresores contra los que habíamos combatido. Y esto suele pasar, y pasa muchas veces. ¿Cuándo pasa esto? Pasa muchas veces cuando la gente se queja de los que están en el poder, que son aquí, que ellos son los ladrones que hacen aquí, pero déle usted un poco de poder a esa persona. Es déspota, trata mal a los demás, ¿cierto? Oprime a la gente, se cree más superior a los demás. Dele usted un poco de poder a alguien necio, y ese necio que se queja siempre de los que los oprimen, después termina siendo otro opresor más. Y quizás peor que los anteriores. Y esto pasa mucho en la política. Claro, los que dicen que van a cambiar las cosas, el mundo y van a hacerlo mejor, son los mismos que después terminan siendo los vicios terminan haciendo los vicios y las opresiones de los que las próximas generaciones quieren librarse. ¿Por qué? Porque no se defiende la libertad. Se le da poder a las personas, ¿cierto? Y al final terminan siendo las personas las que oprimen a otros, en vez de garantizar un marco de libertad para todos y que todos puedan expresarse en medio de un lugar, que se respeten las diferencias, etcétera. Entonces, es muy fácil, y le pasó a Israel, decir que el Eterno nos libró cuando éramos acá, aquí y allá, pero luego en la tierra no ayudamos al que necesita, al pobre, la vida del huérfano. Pero Él nos libró cuando éramos aquí y allá, pero luego vemos al que necesita y nos olvidamos. O bien al que era diferente, el que es extranjero, y lo miramos mal. En la época, de hecho, se llama de Esdras, Nehemías, esto pasaba mucho. Había una fuerte tendencia en medio de Israel y de los judíos a rechazar a toda la cultura exterior. Prefirieron ellos exterminar con todo, digamos, decir que ellos eran el linaje escogido, pero solo por sangre, y no que otros se pudieran añadir, ¿cierto?, a la congregación, y se alejaron totalmente. Y luego generaron una conciencia de que tenía que haber cierta pureza, a lo mejor cierto linaje que era lo importante, cuando en realidad lo importante era ser parte del pueblo. Y si alguien que quisiera ser parte del pueblo como Ruth, ¿cierto? Como leemos ahí, que pudiera hacerlo. Pero había tanta lucha, había tantas cosas a lo mejor en medio. Una lucha de los que dicen, no, ¿por qué tenemos que aceptar esto? No aceptamos tal y tal cosa. Entonces es una lucha constante. No podemos regocijarnos de los triunfos sobre nuestros enemigos. Se imagínense, nosotros nos quejamos ante Dios porque nuestros enemigos se burlan de nosotros. Pero luego cuando pasan las cosas y se vuelcan, nosotros nos burlamos de nuestros enemigos. En la escritura dice en el Salmo 23 si no me equivoco, que dice que las naciones conspirarán contra Israel, pero Dios se burlará de ellos. Pero dice, Dios se burlará de ellos, porque Él es el que ve y juzga las cosas. Pero nosotros no estamos libres. Hay un Midrash que señala que cuando el pueblo de Israel cruzó el mar rojo, el Yam Suf, los
Y los soldados, ¿cierto? De los egipcios, los soldados, se empezaron a hundir, ¿cierto? El carro, ¿cierto? Y el jinete. Dice que los ángeles de los cielos prorrumpieron en cánticos, ¿cierto? En festejos, etcétera. Entonces dice el Midrash que el Eterno los reprendió y les dice: ¿por qué se están regocijando? ¿No ven acaso que mis hijos están muriendo? En el fondo también los egipcios son creaciones de Dios. Son hijos de Dios en el sentido de que son imagen de Dios. ¿Por qué tendríamos que alegrarnos? Porque mueren, ¿cierto? Personas. La dignidad, ¿cierto? De las personas nos la da el hecho de ser todos imagen de Dios. Imagen, ¿cierto? Nadie es inferior, todos tenemos parte de Él. Entonces, cuando nosotros celebramos el Pesaj, ¿qué es lo que se hace? ¿Se acuerdan cuando mencionamos las plagas? Uno toma, ¿cierto? Una cucharita y saca una gota de la copa. ¿Qué se toma? Se toma una gota de la copa de vino. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro gozo no es completo aunque nosotros fuéramos liberados, restaurados, redimidos, salvados, pero hay gente que murió ahí. Entonces, no es un motivo de alegría, ¿cierto? Total de que el Eterno destruyó a nuestros enemigos y genial. No, pues hay gente que sufrió en el medio. Y a lo mejor por la misma opresión y carácter del faraón, todos sus seguidores y sus súbditos terminaron igual que ellos. Pero a lo mejor en otras condiciones no hubiese pasado así. Y en Purim también, nuestra alegría no es completa de que el Eterno nos permitió destruir a los enemigos si no compartimos con los que necesitan, con los pobres, si no comemos junto con el resto. Claro, el Eterno destruyó a los enemigos, nos permitió este edicto, volcó las cosas, pero tenemos que compartir con los que necesitan, darse de acá, etcétera. Entonces la felicidad tiene que ser compartida y no puede alejar a la gente, sino que nos tiene que unir. Entonces, hay gente que sufrió así como nosotros sufrimos. No podemos olvidarnos de eso, ser ajenos. ¿Ya? Entonces, adicionalmente, la fiesta de Purim resulta que dice que cuando Amán quería destruir a los... y hizo este edicto, ¿cierto?, contra los judíos. Esto fue en el día 13 del mes primero. Se declaró ese edicto de destrucción. Y el mes primero es Nisan, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo ellos tuvieron que ayunar cuando escucharon esto? Y hay quienes señalan incluso que las fechas coinciden con Pesaj. Porque entre el día 13 y Pesaj dice que ayunaron de 2 o 3 días, si no me equivoco. Se pudieron haber estado ayunando incluso en las fechas de Pesaj. ¿Cuándo se declaró esta destrucción? Entonces ese ayuno de Aster puede estar coincidiendo realmente con las fechas de Pesaj. Hay quienes señalan que esto es una de las cosas que como que son como contradictorias del libro, pero realmente porque no se ayuna en Pesaj, se come. Pero hay quien dice que en realidad ayunaron durante ese día, por lo cual el día de Pesaj pudieron haber comido del Pesaj. Ese primer mes es Nisan. Entonces hay quien dice que como el edicto fue el 13, en realidad ellos sí comieron el 15 del Pesaj, pero en realidad sí estuvieron ayunando esos días. El ayuno de Esther originalmente está conectado con Pesaj. Por eso estas dos fiestas van de la mano. Pasaron en una misma fecha al parecer. Pero luego fue instituido, ¿cierto?, rabínicamente que se celebrara, o como le dice Mordejai ahí en el texto, el mes anterior. Por la fecha de los acontecimientos que ocurrieron ahí. Que fue cierto que ahí se ayunan esos días. Entonces, estos hechos ocurrieron muy similarmente en las mismas épocas, en las mismas fechas, pero digamos que sufrieron eventos diferentes. Porque el propósito a lo mejor de lo que vivieron era diferente. Uno era para que el pueblo aprendiera a vivir en la libertad que Dios les promete vivir. Que elijamos vivir, ¿cierto?, la libertad que Dios nos permite vivir, que es servirle a Él en el desierto, seguir sus preceptos y sus mandamientos. Esa es la libertad que Él nos promete y que así seremos libres y viviremos en una tierra y tendremos autodeterminación y tendremos identidad, etc. Pero por otro lado,
que aprendamos, ¿cierto?, a vivir también y coexistir junto con otros, así como el pueblo ha querido ser exterminado en tantas ocasiones, pueda también el pueblo abrir los brazos, ¿cierto?, para aquellos que de entre otras culturas, otras naciones también quieran agregarse, ¿cierto?, al pueblo. Y así como Esther estuvo dispuesta a dar su vida por su pueblo, Yeshua también estuvo dispuesto a dar su vida por su pueblo. Y así, ¿cierto?, disfrutaron de la salvación realmente. Ya que, si bien Esther, por otro lado, tenía hermosura, otras comparaciones, dice que era hermosa, de hermosa figura, aspecto, dice en la escritura en Isaías que al Hijo del Hombre o al Mesías no se le iba a ver belleza alguna, en ninguna de las formas. Entonces, nos habla de dos sentidos ambiguos, digamos, o diferentes visiones de la libertad, del camino a Dios, del consuelo, pero también de que cuando venga nuestro amado Mashiach, Él, ¿cierto?, nos va a instituir realmente quiénes somos nosotros, el reinado lo va a restituir y también va a llamar verdaderamente a quiénes son sus hijos, ¿cierto? Y aun cuando alguien diga, oye, pero este era diferente, otra cultura, pero él guardó la voluntad del Eterno, obviamente va a decir, venid acá, venga para acá, ¿cierto? Realmente hizo mi voluntad. Así que esta lucha entre Purim, Pesaj, nos ayuda a entender lo que hemos estado mencionando, conexiones. Así que en la medida en que nos acercamos a Pesaj, que miramos hacia la libertad, no caigamos, ¿cierto?, en lo que a veces caen algunos en que si no se hace todo conforme a las leyes de Pesaj aquí y allá, y empiezan a excluir a otros inmediatamente, en vez de acercarlos y permitirles revivir la fe en el Mesías a la luz del Pesaj, sino que no, es que si no están circuncidados, si no comen esto, si no aquí, no pueden participar. En vez de poder a lo mejor aceptar que incluso no todos van a hacer una ceremonia tal como lo implica el judaísmo, como lo hacemos nosotros quizás. Otros festejarán el Pesaj de otra manera. Pero también son llamados de Dios quienes se han acercado. Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que entender que los hijos de Dios no son todos como nosotros. No somos todos iguales. Así que en medio de esa diferencia, ¿quién gana? Todos nosotros ganamos. El cuerpo del Mesías sigue edificándose. Y estas enseñanzas pueden ser aprendidas. Porque merecen ser aprendidas año tras año. Porque año tras año hay opresión en este mundo y hay quienes oprimen a otros grupos, incluso grupos oprimidos oprimen a otros. Y otros rechazan a otros por ser diferentes. Año tras año tenemos que aprender estas lecciones para que también aportemos algo al cuerpo del Mesías. Realmente. Que sea un lugar donde puedan habitar judíos, gentiles, griegos, ¿cierto? Mujeres, hombres, gente que sea de la fe, que a lo mejor guarde una práctica, que sea otros que guarden de otra, pero que todos, ¿cierto?, podamos coexistir en este llamado Israel, en el cual hemos sido llamados. Bueno, dejamos estas reflexiones por allí, esperando que haya sido de mucha bendición para todos. Y seguimos, ¿cierto?, preparándonos para la fiesta de Pesaj. Que el Eterno les bendiga a todos, Shabu a todos, y que tengan una feliz bendecida semana. Shalom.